Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Ya 4 de julio, gloria a Dios que ya vamos muy avanzaditos ya en el año. Hoy 4 de julio, gracias al Señor que nos permite estar aquí aún con ustedes con vida y salud. Sean bienvenidos todos aquellos que siempre tienen ese detallito o que se dan el tiempo para estar aquí con nosotros. Sean todos bienvenidos en este hermoso día que Dios nos presta y nos da con vida y salud. Gracias, Señor, por todos aquellos que amanecimos con bien, por todos aquellos que podemos aún disfrutar de la palabra de Dios cada mañana, que siempre lo hemos dicho, es lo más bonito que podemos hacer, es lo más, si quieres tener un día bendecido, lo mejor que podemos hacer es escuchar la palabra de Dios en las mañanas y haga de cuenta que usted, como quien dice, empieza el día con la bendición de Dios. Y eso es lo más bonito, y eso es lo que todos deberíamos de alguna manera buscar siempre, empezar el día con la bendición de Dios. Así que, pues gracias al Señor, ¿verdad? Que todos aquellos que siempre están al pendiente para escuchar el consejo de Dios. Es como si Dios nos diera los buenos días y nos mandara al trabajo, nos mandara hacia donde vamos, a lo que vamos a hacer el día. Entonces, el escuchar la palabra de Dios para mí es como eso, como que nos vamos con la bendición del Padre en el día para que seamos bendecidos y seamos prosperados en todo lo que hagamos en este maravilloso día 4 de julio ya 4 de julio que Dios nos permite estar aquí. Bienvenidos, voy a ver aquí sus saludos, es que a veces no podemos, pero aquí ya están sus saludos, así que parece que vi ahí a la hermana Noemí, que fue la primera, sí, Dios le bendiga, hermana, buenos días, qué bueno que está aquí con nosotros. Claudia, Dios te bendiga, Claudia. ¿Ya saliste de vacaciones o aún no, Claudia? Sabemos que tú trabajas en un transporte escolar, entonces, no sé si ya estés de vacaciones, pero gracias por acompañarnos, Claudia, por estar siempre al pendiente de nuestras transmisiones. Así que bienvenidos todos aquellos que ya estamos aquí, que estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Muy importante conocer la palabra de Dios. Samantha, Dios te bendiga, buenos días. Buenos días, Ami, qué gusto verte por aquí. Gracias, Señor, que pudiste ya conectarte, porque el guerrerito sí que da guerra. Pero qué bueno que estás aquí con nosotros, Ami, bienvenida. Entonces, pues estamos viendo, hermanos, lo que son las recompensas, porque de alguna manera Dios como que nos anima a que, mira, échale ganas, mira, te voy a dar estos premios si tú permaneces, si tú sigues adelante. Entonces, qué bonito, ese es pues nuestro buen Padre que nos anima a seguir adelante, que nos anima a hacer las cosas, porque dice, te voy a dar un premio. Claudia dice, oigan, yo fui la primera, sí, aún no, Nere, ya casi salgo, bendiciones a todos. Oigan, hasta fuiste la primera en saludar, Claudia. Qué bueno que te entusiasmas de esa manera. Dios te bendiga. Betty Perales, Dios te bendiga, ya sé quién eres, ahora sí, Betty, un fuerte abrazo. Y qué bueno que estás aquí con nosotros, Betty, Dios te bendiga. Dice, ¿para qué digo que no? Sí, sí. Sí, ese guerrerito sí que salió guerrerito, pero gracias al Señor porque quiere decir que está sano. Entonces, mientras corran y hagan, quiere decir que están sanos y pues de esa manera hay que darle gracias a Dios porque lamentablemente, ¿verdad? Pues hay bebitos que no caminan, que no se mueven, que están quietecitos y obvio que quiere decir que está enfermo. Entonces, pero qué bueno, Sammy, qué bueno que el guerrerito está muy sano. Gloria a Dios por ello, porque es un milagro de Dios ese bebé. Entonces, pues hay que darle gracias a Dios. Cada vez que corre y haga, pues a ver, está sano, está dando señales de que está sano. Entonces, pues un fuerte abrazo a toda la familia y gracias, Señor. Dice Isabel Aguilar, hola, excelente día, bendiciones. Igualmente, igualmente, bendiciones y buenos días. Qué bueno que se agregó aquí con nosotros. Aprendamos juntos. Entonces, decíamos, mis amados, estamos hablando que estas recompensas llevarán a cabo después del arrebatamiento de la iglesia. Después de que la iglesia se haya ido al cielo, no sabemos precisamente dónde va a ser el tribunal de Cristo, si va a ser allí
si va a ser en el aire, porque dice que recibiremos al Señor en el aire y luego entonces entraremos a conocer al Padre, seremos presentados al Padre, aún no sabemos cómo va a ser, dónde va a ser, pero de que va a haber tribunal de Cristo, sí lo va a haber, eso sí lo sabemos, para recompensar, dice la palabra de Dios, a cada uno según sea su obra, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir? Sea aceptable o sea inútil lo que hicimos, es como el último examen que vamos a tener. Entonces, pues muy importante que estemos activos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, muy importante que siempre estemos buscando qué hacer para agradar a Dios, porque un cuerpo, mire lo que estamos hablando del pequeñito de Sammy, un cuerpo sano es aquel que está en movimiento siempre, que está en movimiento siempre. Entonces la iglesia de Jesucristo debe de estar en movimiento siempre, trabajando, trayendo almas a nuestro Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos con un corazón agradecido, dice la palabra de Dios, no esperando nada a cambio, sino que darlo de todo nuestro corazón. Como dice también el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 13, donde dice, si yo diere mi vida y diere todo lo que tengo y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, que todo lo que hagamos sea por amor. ¿Qué quiere decir por amor? Que no esperamos nada a cambio, que no lo hacemos para creernos más que otros, que no lo hacemos para despreciar a otros, sino que lo hacemos porque Cristo está en nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies, ahí en el Evangelio de Marcos, cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, que Pedro no quería que se los lavara, hasta que le explicó, si no te lavara, pues no tienes partes conmigo. Entonces dijo, no, pues lávame todo, Señor. Entonces ahí Jesús les dice, lo que ven hacer al maestro que está sirviéndoles, háganlo ustedes también, sirvan a los demás. Entonces, es en Marcos. Muy importante, mis amados, que nosotros siempre estemos al servicio de nuestro Señor Jesucristo, porque todo tendrá recompensa. Decíamos, no es para la salvación, no es de que si usted no hizo obras, ya perdió la salvación. No, no es para salvación. Esta recompensa es para que usted entre ataviado a las bodas del Cordero, para que usted entre todo majestuoso ahí, toda adornada, dice, mira ahí, viniendo la novia toda ataviada, como decíamos, cómo fue Rebeca a encontrarse con Isaac. Dice que aquel siervo de Abraham le dio todas aquellas cosas que llevaba para ella, le dio los presentes, le puso los pendientes y que aún así dice que viendo su hermano todo lo que llevaba para darle a Rebeca, aquel siervo dijo, sí, sí te la damos, y le dio la bienvenida a la casa. Entonces Rebeca, cuando llegó con Isaac, llegó ataviada, porque el siervo ya había llevado. Nosotros también, hermanos, vamos a llegar ataviados. ¿Con qué? Con los frutos del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro, capítulo 3, dice que el atavío de la mujer sea el externo, o sea, el interior, el que esté, no el de afuera, sino el interior, dice, que así como se adornaban aquellas mujeres, si usted ve allá las mujeres del oriente, ellas cuando se van a casar llevan todo el oro porque están representando al marido, la riqueza del marido, la posición del marido. La mujer es la que muestra. Entonces, dice el apóstol Pedro que así nos adornemos por dentro de un espíritu afable y apacible. ¿Qué es un espíritu afable y apacible? Un espíritu servidor, un espíritu social, un espíritu que le gusta servir, que le gusta tener comunión con los santos, con los de la iglesia. Entonces, de eso está hablando, dice, porque es de grande estima delante de Dios. O sea, es de grande estima, fíjese, que usted y yo tengamos ese espíritu afable y apacible. Entonces, la iglesia debe de tener eso dentro de sí. Debe de tener ese deseo por servir a los demás. Mismo Pedro dice, ¿tienes algún don? Úsalo para provecho de los demás. Así lo dice el apóstol Pedro. Entonces, esta recompensa no va a ser para perder la salvación, sino que va a ser solamente para que esté entre ataviada a las bodas del Cordero. Ahora bien, dice la palabra de Dios, sino que a lo mejor va a recibir pérdida. Sí, lo hemos dicho y se lo voy a volver a repetir. Es como cuando un papá le dice o una mamá le dice al hijo, si me haces esto, te voy a comprar esto. Algún premio que usted le dice que le va a comprar.
pero resulta que el niño no lo hizo. Usted no lo castiga, no lo golpea, pero simplemente perdió el premio. Simplemente no se le dio el premio. Entonces, así dice la palabra de Dios, que sufrirá pérdida aquel siervo cuando llegue su señor, lo encuentre, pues que no hizo nada, que tuvo miedo y que escondió el talento y no hizo nada. Entonces dice la palabra que recibirá azotes, pero, o dice, ¿verdad?, recibirá pérdida porque pues edificó sobre hojarasca, sobre heno, sobre madera, que esas tres cosas son las que se incendian y desaparecen. Entonces tus obras van a desaparecer. Si en el momento en que te presentes delante de nuestro Señor, pues resulta que es reprobado todo lo que hiciste, o sea que lo hiciste por beneficio propio, lo hiciste para gloria propia, no le diste la gloria de Dios, sino que lo buscaste para ti, esa gloria. Entonces dice que vas a recibir pérdida. Se desapareció todo lo que hiciste porque pues tú recibiste la gloria aquí en la tierra, tú recibiste el reconocimiento, pero no se lo diste a Dios, sino que agarraste la gloria para ti mismo. Entonces, de eso estamos hablando, de que muy importante que usted y yo permanezcamos hasta el final haciendo bien las cosas para nuestro Dios. Dice, el que persevere hasta el final recibirá la corona de la vida. ¿Qué quiere decir? Bueno, la palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien, no te canses, a su tiempo segarás si no desmayas. O sea que continuamente estemos buscando el hacer el bien hasta el final, hasta que Cristo venga por nosotros, o si yo me voy antes, bueno, pero que yo haya permanecido haciendo el bien hasta el final, porque eso habla bien de los hijos de Dios. Entonces, somos representantes de la gloria de Dios, somos embajadores. Entonces, muy importante que usted y yo siempre busquemos el agradar a Dios, que sea Él. Leíamos allá en Isaías que dice, yo soy Jehová y no le doy la gloria a nadie. O sea, nuestro Dios no comparte su gloria. Entonces, muy importante que todo lo que hagamos nosotros sea para engrandecer el nombre de nuestro Dios, para que sea la gloria para nuestro Dios. Así que, prima Norma Gutiérrez, Dios te bendiga, ¿ya regresaste de aquel paraíso o todavía andas por allá disfrutando? Qué bonito, prima, gracias al Señor que te da ese privilegio de andar por allá relajándote en el mar. Es algo muy delicioso estar en el mar, es algo muy relajado. Entonces, un fuerte abrazo, prima. Si ya estás aquí en Monterrey, bienvenida. Y si andas todavía ya disfrutando de las maravillas de nuestro Dios, bueno, pues síguelos disfrutando. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros, prima. Rosario, Dios te bendiga, Chayito. Bienvenida, Dios te bendiga. Ya estás aquí con nosotros. Dice que Chayo, bendiciones a todos nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy. Eva Torres, bendecido día y saludos desde Monterrey. Igualmente, saludos y bienvenida. Qué bueno que estás aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte. Qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenida. Se me había olvidado compartir, permítame tantito, déjeme compartir las enseñanzas. Ayúdeme allí a compartir. Muy importante que la gente escucha la palabra de Dios, porque ya son los últimos tiempos y es necesario que la gente escuche. Mire que el gobierno nos quitó eso de andar invitando así por las calles, pero pues nos abrieron estas plataformas, estas redes sociales en las cuales podemos enviar la palabra de Dios y ya la persona, ella decide si escucha o no escucha. Y qué bonito es nuestro Dios, ¿verdad? Él es fiel. ¿Por qué? Porque de esa manera nadie va a tener excusa, nadie va a decir que no se le dijo, que a él no se le habló. ¿Por qué? Porque ahora están estas plataformas y todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios, bueno, pues va a tener la oportunidad de escucharla por estos medios. Si en aquel día él dice que no escuchó, que a él no le dijeron nada, bueno, le va a decir el Señor, tuviste esas redes sociales, cuántas horas pasaste en las redes sociales y muy bien pudiste haber escuchado o haberte detenido un poco a escuchar el mensaje de mi palabra ahí. Entonces, pues somos inexcusables todos nosotros, porque ahora tenemos
estas plataformas para poder predicar o para poder llevar el evangelio hasta los confines, hasta allá, que no, a veces nos escriben allá de Barranquilla, Colombia, a veces de Perú, nos escriben, a veces de Nicaragua. Y entonces, pues, gracias Señor, ¿verdad? Que nos escriben varias personas de diferentes partes, y quiere decir que esta palabra ha llegado a muchas partes. La vez pasada nos escribieron de Chile también. Entonces, pues, gracias Señor que nos da estas plataformas para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Blanquita Hernández, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Bendiciones a todos aquí, dice nuestra hermana Blanquita. He aprendido mucho, mi hermana. Qué bueno, mi hermana, qué bueno que le ha servido todas estas enseñanzas, y qué bonito es que pongamos nuestros oídos para escuchar, porque a veces solamente estamos oyendo, pero no escuchando, y cuando solamente oímos, pues muy fácil olvidamos aquello que estábamos oyendo. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos. Escucharlo es ponerle toda la atención, nuestros 5 sentidos, sobre lo que estamos escuchando. Y cuando estamos oyendo, pues solamente estamos oyendo, pero estamos haciendo otras cosas, entonces se nos olvida muy fácil. Pero qué bueno, mi amada, qué bueno que ha aprendido mucho y que puede estar aquí con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de la recompensa de las iglesias que se encuentran ahí en el Apocalipsis, y que es muy importante que estos premios a las iglesias es el estado que hoy se encuentra la iglesia en general de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que formamos parte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía que es muy importante que estemos continuamente trabajando. Mire, con tan solo dar un vaso de agua, se dice: Mere, Dios te bendiga, Mere, bendiciones, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, hermosa. Qué bueno que estás aquí con nosotros, sé bienvenida. Tomen ahí su café, su té, no sé qué tomen en la mañana, pero bueno, acompáñenos ahí. Yo creo que si está con el cafecito se va a quedar hasta el final. Si no está con el cafecito o con el té o el jugo, no sé qué tome usted en la mañana, se va a levantar a hacer algo. Así que qué importante, es mejor que se siente con su cafecito ahí, con una rebanada de pastel y podamos escuchar la palabra de Dios diciendo, podríamos decir, tomando un café con Dios o tomando un té con Dios. Pero lo importante es que se entretenga tantito allí sentadita a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que, Raquel Chávez, Dios te bendiga, Raquel Chávez, bienvenida. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Dice nuestra hermana Norma que ya está aquí en Monterrey, llegó ayer a mediodía. Bueno, ya estás descansando, prima. Todo viaje es cansado, aunque se disfrute es cansado, pero qué bueno que ya estás aquí en Monterrey y que Dios te trajo con bien y que te guardó en tu viaje. Así que gracias, Señor, por ella. Sí, bien rico, Claudia. Y bueno, hermanos, vamos a empezar este mensaje. Decimos, no es para que pierda la salvación, es para que reciba recompensa. Entonces, dice que el cual recibirá pérdida, o sea, que le va a dar tristeza de que usted creía que se iba a ganar un premio y lo perdió. ¿Por qué? Porque tal vez no lo hizo conforme a lo que Dios demandó. Acuérdese que hablábamos de David, cuando quiso transportar el arca y no tuvo el cuidado o la precaución de leer las instrucciones de cómo se podía transportar el arca, sino que él lo hizo de la manera que lo habían hecho los filisteos, y Dios se molestó tanto así que lo que hizo fue herir a aquel hombre Usa cuando extendió su mano para que el arca no cayera al suelo. Entonces Dios en su ira mató a aquel hombre, y aquel evento que era de gozo, que era de regocijo, pues se convirtió en lamento. ¿Por qué? Porque después lo dice David, ahí en el mismo libro de Samuel lo dice: ya sé por qué la primera vez Dios se enojó y hirió con muerte a Usa. Dice, porque no lo hicimos conforme a lo que está escrito en la palabra. Así lo dice con esas palabras.
no lo hicimos conforme a lo que está escrito en la palabra. Entonces, si usted quiere recibir recompensa cuando se presente delante de nuestro Señor, si usted quiere ser premiado por todo lo que haya hecho mientras estaba aquí en el cuerpo, bueno, es muy importante que usted y yo atendamos a las recomendaciones de lo que Dios nos pide. ¿Para qué? Para que podamos recibir la recompensa y el trabajo en el Señor, pues no sea en vano. No entre usted todo triste ahí, ¿verdad? Porque va a ver a otros ataviados y usted no, sino que todos recibamos esos premios. Hermana Esther Hernández, me da mucho gusto volverle a ver aquí. Qué bueno que está aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, hermana, y bendecidos días para usted y toda su familia. Gracias por pasar aquí y saludarme aquí en este rinconcito de mi casa. Así que gracias, hermana. Y bueno, les voy a leer Apocalipsis 1:11 que dice así, es el saludo del apóstol Juan y de nuestro Señor Jesucristo, quien saluda a todas las iglesias y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fíjese bien, está hablando de una parte de Asia donde se encontraban estas 7 iglesias. Algo que es muy importante, mis amados hermanos, que casi siempre nosotros decimos, ¿verdad?, que el 7 es el número de la perfección, pero aquí a las 7 iglesias, pues no está hablando de iglesias perfectas, sino que el 7 significa algo completo, algo que ya está completo. Fíjese que el ser humano estaba incompleto o estamos incompletos sin Cristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces hay plenitud, estamos completos en Él, dice la palabra de Dios, estamos completos en Él. Entonces, muy importante que usted y yo podamos entender. Habla del 7 que está hablando del complemento, o sea, completo, se completó el día, se completó el camino del creyente y ahora estamos en el tribunal de Cristo. Hermana Olga, Dios le bendiga, mi hermana. Pedirá cuentas del talento, de los talentos que Dios nos dio. No hay justificación. Claro que sí, mi hermana Olga, un fuerte abrazo. Gracias por sus comentarios y qué bueno que nos está escuchando. Felicidades. Sé que ya tiene ahí su primer bisnieta, parece que es bisnieta. Entonces, felicidades, hermana. Disfrute de su bisnieto. Gloria a Dios que ya pudo ver la otra generación y siempre es un gusto tener un bebé en casa mientras está chiquito, ¿verdad? Primero decimos que camine, y luego decimos, siéntate, niño, no andes corriendo. Así que primero queremos que caminen y corran y luego después queremos que se sienten. Pero un fuerte abrazo, mi hermana, qué bueno que está aquí con nosotros. Bienvenida y gracias por su comentario. Dios te bendiga, Ceci. Buenos días. Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Eres de Colombia, pero estás aquí en Monterrey, así que un fuerte abrazo, Ceci, y bienvenida. Entonces, estamos hablando, hermanos, que el número 7 es completo. Aquí porque decimos que en Cristo estamos completos. Si usted ve el candelabro, ¿verdad? Tiene 6 varitas así, y en medio está el número 7, que la varita del medio del candelabro es la que alimenta todas las demás ramitas. De ahí viene el aceite. Entonces el que está en medio es Cristo y nosotros estamos arraigados a Cristo y Él de ahí nos mantiene en Él, arraigados en Cristo. Entonces ahí nos da el aceite que es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan dice, estando yo en el Espíritu, acuérdese que ya la iglesia no está aquí en la tierra, ya estamos en el cielo para recibir la recompensa a cada uno. Entonces el apóstol se le reveló, óigalo bien, este es un complemento, es algo completo porque le estaban revelando el futuro, lo que habría de pasar. Por eso dice, yo soy el mismo de ayer, o sea, de lo que fue ayer, el hoy y lo que va a suceder.
Entonces al apóstol Juan, se le reveló lo que iba a pasar en un futuro y le dice, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Había muchas iglesias en aquel entonces, hermanos, había miles de iglesias, pero Dios se refirió a estas 7 iglesias que estaban en Asia, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, muy importante, hermanos, que fíjese que le está hablando a los pastores, a los que están allí encargados de estas iglesias. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, fíjese bien que es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando. La Biblia habla mucho del 7, hermanos. Habla de los 7 días que el pueblo de Israel le dio vueltas allí a Jericó, que en el 7º día le dio 7 vueltas, entonces una vuelta cada día, y en el 7º dio 7 vueltas, pero está hablando del 7. Está hablando que 7 veces se sumergió Naamán en aquel río para ser limpio de su lepra. Está hablando que en 7 días Dios terminó su obra de toda la creación, de los primeros días de la creación. Entonces, la Biblia habla mucho del 7, son 7 parábolas en Mateo 13, son 7 bienaventuranzas en Mateo 5, y son 7 iglesias. Y bueno, la Biblia habla mucho del número 7 porque es completo. En Cristo estamos completos. Entonces, aquí está diciendo que a las iglesias les faltaba algo para estar completas. Algo había allí en contra de ellas que Dios quería que arreglaran. ¿Para qué? Para que estuvieran completos en Él. Y la primera recompensa es allí, habla de la iglesia del Éfeso. Es la primera iglesia en la cual nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo se refiere a la primera iglesia, que es Éfeso. Entonces, Éfeso, fíjese bien, es la iglesia amada, significa deseo ardiente. Éfeso significa deseo ardiente. Y mire que era una iglesia que era ardiente, que era trabajadora, que era emprendedora. Entonces, Dios le está hablando a esa iglesia que como decía nuestra hermana Olga, muy cierto, es el talento y es algo que yo tengo que trabajar hasta el final, mi hermano. No que empecé con mucho gusto y con mucho entusiasmo, y al paso del tiempo pues me fui sentando y ya no quise hacer nada más que estar ahí escuchando solamente, pero sin poner en práctica en mi vida. Entonces, muy importante que usted y yo aprendamos Dice, hermana, ¿qué significa el número 777? He visto que lo ponen mucho. Pues nada, nada, lo que pasa es que te digo, que son 7 días en los cuales Dios creó toda la creación en 7 días, son 7 días, lo que te estaba diciendo, que son 7 parábolas que están ahí en Mateo 13, son 7 bienaventuranzas en Mateo 5, son 7 también bienaventuranzas aquí en Apocalipsis. También dice, bienaventurado el que lee y entiende la profecía de esta palabra. Entonces, está hablando también de bienaventuranzas, 7 bienaventuranzas que están aquí en el Apocalipsis, que en una habla de 3. Entonces, se usa mucho el 7 para eso, Claudia. Pero en sí, 777, pues no. Ese es el agente. Entonces, pero estamos hablando nada más el número 7, que es complemento, es algo que está completo. Entonces, que la Biblia usa mucho el 7, que dijimos que en 7 días Israel rodeó a Jericó y la conquistó, que en el 7º día dieron otras 7 vueltas, y en sí que no fueron 7 vueltas las de Jericó, sino que fueron 11 vueltas las que dieron. Entonces, eso significa, 13 vueltas, perdón, eso es lo que significa. Entonces, pero en sí, pues la gente pone mucho el 777 porque es como Claudia, ponen el 666
que es el número de la bestia, 666, 666, es el número de la bestia, entonces ponen 777, que es el número de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así. Es la perfección, es el complemento, es algo que está completo. Entonces, como el número de la bestia es el 6666, 3 veces 6, pues bueno, ponen 777, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el complemento. Entonces, para eso lo ponen, ¿verdad? Para que haya diferencia. El 6 es el número de hombre. 6 es número de hombre. El 7 es Jesucristo. Por eso hablábamos del candelabro, que tiene 7 varitas, pero la de en medio es la que sostiene a las 6 con el aceite para que siempre estén ardiendo, para que siempre estén encendidas las lámparas, que en realidad se le dijo a Aarón, ¿verdad? Aquellos que estaban al cuidado del templo, se les dijo: nunca dejes que se apague el alumbrado, que siempre haya aceite para que esté encendida la lámpara. Entonces, que nunca termine el Espíritu Santo en nosotros, que siempre nos tenga encendidos, que siempre estemos a la luz de Cristo, que siempre estemos bajo su dirección, bajo su apoyo o en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues gracias, Señor. 70 veces 7, así es. Gracias, Javier. Buenos días, Javier. Qué bueno que estás aquí con nosotros. 70 veces 7 has de perdonar a tu hermano. Cuando dijo Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Bueno, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Así que gracias, Javier, por tu comentario. Sí era lo que pensaba, porque lo pone la gente cristiana así, es para contrarrestar al 666, que fíjate que mucho se ha dicho que la W, allá en el griego, las letras tienen un número, o sea, significan un número. Entonces, cuando nosotros ponemos en Google www. A lo que sigue, estamos poniendo 666. Eso es lo que estamos poniendo, porque la W tiene el valor del 6. Entonces, cada vez que nosotros ponemos www. Y la página que usted vaya a buscar, pues estamos poniendo 666. Así que la marca ya está. Solamente falta que se manifieste el hombre de pecado, que se manifieste aquel inicuo. Pero cuando eso suceda, pues la iglesia ya no está aquí en la tierra, ya estaremos gozándonos, ya estaremos dándole cuentas a nuestro Señor Jesucristo de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Así que dice la palabra de Dios: escribe a las 7 iglesias que están, ya dijimos, fíjese que dice aquí, el apóstol escribe para motivarlas en su vida espiritual y corregir sus defectos. Fíjese bien, que esto que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo no es un juicio a la iglesia, es para que arregles. Si algo está mal en tu vida, es para que lo arregles, porque fíjese que en una de las iglesias dice: te vomitaré. No está diciendo te vomité, o sea que ya lo hizo. Dice, sé caliente o sé frío, porque si no te vomitaré. Está hablando de un futuro, no está hablando de un presente. O sea, te estoy advirtiendo, es como una advertencia. Entonces, esto que está dando aquí el apóstol Juan, o nuestro Señor Jesucristo, que es quien está motivando estas recompensas, nos dice que lo hace para animarnos a que quitemos eso que estamos haciendo mal y que lo corrijamos, para que cuando nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo, que ya es en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde ya la iglesia se va con nuestro Señor Jesucristo, los primeros 3 capítulos, fíjese, es la salutación de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de Juan. Después en las iglesias, o sea, antes de que seas arrebatado, que es en el capítulo 4, arregla este asunto que esté en tu vida o que esté en las iglesias, que viene siendo el estado de la iglesia. Entonces, dice, antes de que seas arrebatado en el capítulo 4, bueno, arregla esto para que yo te pueda recompensar el día que te presentes delante de mí, para que entres todo ataviado. ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 19, fíjense que del 4 hasta el capítulo 19 no se habla de la iglesia. La iglesia aparece hasta el capítulo 19. Quiere decir que todos esos demás capítulos es la gran tribulación aquí, mientras estamos allá con el Cordero, siendo recompensados en las bodas, y hasta el capítulo 19 aparece la iglesia en las bodas del Cordero. Así que todo ese lapso que está ahí en medio
es la gran tribulación de aquellos que se queden, de aquellos que no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Entonces, van a pasar, que más adelante vamos a estar hablando del Apocalipsis, de cómo va a ser los juicios de los que se queden aquí en la gran tribulación. Después del 19 ya empieza a hablar del juicio del milenio, de aquellos que van a ser resucitados, que ya está hablando de los impíos, y bueno, eso ya es otro asunto, pero lo importante es que entendamos que esto que se le va a decir a las iglesias es para animarlas a que tengan una vida santa, es para animarlas a que reciban estas recompensas que Dios tiene, dice, y escribe, porque quien lo dice es el fiel y el verdadero, o sea, fiel y verdadero, que no se va a arrepentir de lo que está diciendo, que va a cumplir. Si te estoy prometiendo que te voy a dar eso, te lo voy a dar. Entonces, muy importante, mis amados, que usted y yo estemos en ese deseo por servir a nuestro Dios, en ese deseo por ahora corregir esto que pudiera estar mal en nosotros. Así que dice que es para corregirlo, dice, lo escribe para corregir sus defectos a las 7 iglesias. Eran representativas y abarcaban a todas las demás congregaciones de cualquier parte y cualquier época. Presentan los grandes periodos de la iglesia en la historia de Éfeso, apostólico, Esmirna, dice persecuciones, Pérgamo, corrupción de la iglesia, Tiatira, auge y supremacía del catolicismo, Sardis, era de la reforma de Filadelfia y énfasis misionero. La Odisea, apostasía de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos viviendo el día de hoy, hermanos? Por eso dice que abarca a todas las iglesias, abarca a todas las iglesias del mundo. Le voy a repetir esto porque es muy importante, fíjese bien. Dice que en Éfeso, dice, los grandes periodos de la iglesia. En la historia de Éfeso era apostólico, o sea, fue el principio. De hecho, Pablo habla, allá en 1 Corintios, está hablando de la iglesia a los corintios, o sea, desde allá le escribe al Éfeso, para que me entienda, es el tiempo apostólico. Esmirna es el tiempo de la persecución, que hubo la persecución de la iglesia cristiana. Pérgamo, corrupción de la iglesia, cuando empieza a corromperse la iglesia cristiana. Tiatira, auge y supremacía del catolicismo, es cuando entra ya el gobierno romano o el dominio, el imperio romano, y meten al catolicismo. Sardis, dice, la era de la reforma, y Filadelfia, énfasis misionero, y la Odisea, apostasía de la iglesia, que lamentablemente es lo que hoy en día está sufriendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la apostasía. ¿Qué quiere decir la apostasía, hermanos? Quiere decir que muchos hoy en día están abandonando la fe. ¿Qué es abandonar la fe? Están dejando de confiar en la palabra de Dios y están confiando en el hombre. Están confiando en lo que les dice el hombre, en lo que les dice, hemos dicho, ¿verdad? Que hoy en día ya no, está bien, está perfecto, usted ya no consulta los horóscopos. Perfecto, eso lo hace un cristiano. Pero resulta que ahora agarramos el celular y buscamos quien nos hable lo que yo quiero escuchar. Yo escojo qué es lo que quiero oír. Y eso es lo que está sufriendo el día de hoy la iglesia. Dice la palabra de Dios que llegará el día en que ya no querrán sufrir la sana doctrina, sino que buscarán maestros que les hablen conforme a lo que quieren oír. Y dice, se amontonarán maestros que les hablarán lo que quieren oír. Y hoy en día en las redes sociales está saturado. Se amontonaron muchos maestros y lamentablemente mucho cristiano está dirigiéndose ahora por lo que él quiere oír y no por lo que Dios le tiene al cristiano. ¿Cómo sé yo qué es lo que Dios tiene para mí? Lo que me hablan en mi iglesia, lo que me habla mi pastor, porque mi pastor me conoce y sabe lo que necesita la congregación. Y ahí en ese momento el pastor le está dando a la congregación lo que necesita escuchar. Pero si yo me pongo a buscar en las redes sociales, obvio que yo voy a buscar
lo que me gusta. Si yo ando mal, pues yo voy a escuchar a alguien que me diga que así estoy bien, que solamente que siga adelante. En una ocasión me tocó escuchar así a un predicador. Estaba una mujer allí muy rebelde, así muy mal sentada, muy mal vestida, no como cristiana, muy mal vestida y muy irreverente. Estaba el mero enfrente, muy irreverente, esas que están sentadas así con los pies todos extendidos. Y al final, pues como estaba en la primera fila, pues y se hizo el llamado. Y esta mujer se hincó y algo que le dijo así el predicador cuando oró por ella, dijo: Dios te ama así como eres, no cambies. Entonces pues dije yo, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no va a cambiar si en Jesucristo somos transformados, en Jesucristo somos cambiados? Entonces, ¿cómo es que va a orar por ella y le va a decir, el Señor dice que te ama así como eres y que no cambies? Entonces, allí uno que está en el Espíritu, uno detecte, dice, no, eso no va conforme a la palabra de Dios, porque el cristiano va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Qué quiere decir? Somos transformados como las estrellas, somos transformados hasta que quedemos bien puliditos y bien brillositos para alumbrar y dar testimonio que Jesucristo vive en nuestros corazones. Dios te bendiga, Nora Velázquez. Un fuerte abrazo, Nora. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Y Perla, hola, Dios te bendiga. Sé que no puedes escribir mucho, pero gracias, Cuñes, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Entonces, mis amados, esto es para que nos examinemos a nosotros mismos, para que el día que nos presentemos delante del Señor, dice en 1 Corintios capítulo 10, examínate a ti mismo, para que no seas juzgado con los impíos. Entonces, esto que vamos a leer de las iglesias es para que corrijamos y para que en el capítulo 4 de Apocalipsis, pues usted se vaya con nuestro Señor Jesucristo. Podamos ir completitos, podamos ir a recibir las recompensas que nuestro Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que está sufriendo el día de hoy la iglesia de Jesucristo, que muchos están abandonando la fe, están dejando de confiar en la palabra de Dios y están confiando en el hombre. Y dice la palabra de Dios allá en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, y dice, y bendito el varón todo aquel que confía en Dios o en Jehová. Entonces vamos a confiar en la palabra de Dios. Si Dios dice quítate esto, pues vamos a quitárnoslo. Si Dios dice corrige esto, vamos a corregirlo. Si Dios dice que lo que está fuera del camino se ponga en el camino, vamos a hacerlo. Es por nuestro propio bien. Nosotros somos quien vamos a recibir la recompensa. Dios sigue siendo Dios. Dios no va a perder nada, mis amados. Quienes perdemos somos nosotros. Así que vamos a esforzarnos, como se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y recibirás o tendrás éxito en todo lo que hagas. Para que yo tenga éxito en todo lo que haga, dice, muy importante lo que le dice Dios a Josué, le dice, solamente haz conforme a lo que está escrito y todo te saldrá bien. O sea, todo tendrá éxito si lo haces conforme a como Dios lo demanda de cada uno de nosotros. Así que entramos a la primera iglesia, que es Éfeso, que significa deseo ardiente. Éfeso significa deseo ardiente. Y dice así la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, donde estamos leyendo, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has guardado a los que se dicen ser apóstoles, y has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjese bien, has trabajado por amor a mi nombre y no has desmayado. Por eso le digo que todo lo que hagamos para nuestro Dios, lo hagamos hasta el final. No lo hagamos que, muchas veces dicen, anda en su primer amor, al rato se va a cansar y lo va a dejar de hacer. Entonces, todo lo que usted haga para nuestro Dios, hacerlo hasta el final, mi amado. No se canse de hacer el bien. Yo sé que hacer el bien está de subidita y es cansado, pero por eso la palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien.
a su tiempo vas a recoger. ¿Cuándo lo vamos a cosechar, hermanos? Cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a recompensar a cada uno. Así que no se canse de estar haciendo el bien a la iglesia, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque un día vamos a recoger. Adela Zavala, Dios te bendiga, saludos. Dios te bendiga, hermosa. Qué bueno que ya llegaste aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Así que hoy es la independencia ya de Estados Unidos. Con razón me decías, Cuñiz, es día festivo, pero no entendía por qué. Pues es la independencia de Estados Unidos. Así que, bueno, pues hoy está de fiesta Estados Unidos, celebrando su independencia. Así que un fuerte abrazo para todos mis hermanos allá de Estados Unidos. Entonces dice aquí, que has perseverado, ¿verdad? Que no has desmayado en tu arduo trabajo. Estaba hablando de una iglesia que trabajaba mucho. Hablábamos que es la primera iglesia de apostólico, o sea, cuando empezó el evangelio a ser esparcido por todas partes. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, aquí es donde entra, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice, pues si no, vendré pronto a ti, y te quitaré el candelero de su lugar. Fíjese bien, si no te hubieres arrepentido, aquí nos habla a un arrepentimiento. ¿A qué nos está hablando? A que cambiemos de mentalidad. Arrepentimiento, la palabra de Dios está hablando cambio de mente. Si creías que eso era bien, que estaba bien, hoy en día estaba escuchando que hoy en día, ahorita el cuerpo de Jesucristo está haciendo lo que dijo Isaías, que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es camino de muerte. Muchos creen que están haciendo el bien, pero su final es camino de muerte. Entonces, por eso dice, te estoy diciendo, vuélvete a tu primer amor. ¿Qué quiere decir, mis amados? Que al principio todos se regían conforme a la palabra de Dios. Todo. Los primeros pastores que yo recuerdo cuando yo vine a Jesucristo, yo vine allá en el 1979, fue cuando yo vine mi mamá me llevó a la iglesia cristiana por primera vez en enero de 1979. En febrero yo cumplí allí mis 10 años, mis 10 años ahí. Entonces yo recuerdo a aquellos pastores muy celosos de la palabra, nos hablaban la palabra así, mi amado, así, sin adornarla, así no la hablaban. Y yo creo que le doy gracias a Dios porque forjó buenos cristianos, forjó cristianos que aguantamos vara, que aguantamos las adversidades, que aguantamos la escasez, que aguantamos las circunstancias, pero que permanecemos y seguimos fieles en Cristo, seguimos adelante con el mismo gozo, con el mismo entusiasmo. Entonces, por eso está hablando a la iglesia de Éfeso, porque era el tiempo apostólico donde la palabra de Dios estaba llegando a todas partes, donde estaba siendo perseguida la iglesia y estaba siendo esparcida. Y es el trabajo de los apóstoles que empezaron a predicar la palabra de Dios. El primer amor que les decía, que hay muchos que empiezan a trabajar y empiezan a evangelizar cuando son cristianos y llegan con esa alegría a la casa, a la familia, y le dicen, hey, soy cristiana, acepté a Jesucristo en mi corazón, y luego llegas con la nueva de que me voy a bautizar, y la familia se levanta en contra, pero seguimos fieles, mi amado. Seguimos fieles y no importa si perdimos a la familia o no, si la familia nos corre, seguimos fieles. Y hoy no, mi amado hermano, hoy lo que pasa es que no voy porque mi esposo se enoja, no voy porque mi familia me dejó de hablar y tuve muchos problemas y mejor dejé de ir. Hoy en día eso es lo que está sucediendo con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que muchos están dejando de seguir que porque se levantan en contra de ellos, no quieren sufrir nada o no hablan del evangelio de Jesucristo para que no sufrir de que les dejen de hablar, de que ya no los junten, mis amados. Hace poco recibí allí
una petición de una hermana que dice, hermana, ore por mí, que mire que mi familia ya no me invitó a sus reuniones porque soy cristiana. O sea, hermano, ¿cómo que vas a estar lamentándote porque no te invitan? Si la misma palabra de Dios dice en Proverbios, no te sientes en mesa de borrachos ni comas con ellos. ¿Cómo es que ahora estás lamentándote que porque eres cristiana y que tu familia ya no te junta y que tu familia ya no te invita a sus celebraciones paganas y tú estás pidiendo oración que para que seas aceptada nuevamente en tu iglesia? Eso es el sufrir por Cristo, apartarnos de todo aquello que, mira, mi hermana, mi hermano, usted podrá estar maduro en Cristo. Usted podrá estar maduro y no caerá en las tentaciones, en todo lo que hay en una fiesta pagana, que hay maledicencia, que hay borracheras, que hay fornicaciones, hay adulterios, hay de tanta cosa que se escucha en una fiesta que no es cristiana. Y usted estará maduro y usted no caerá en nada de eso, porque está maduro. Pero sus hijos, mis amados, sus hijos están aprendiendo, sus hijos están viendo todo eso. Y como esta carne está aún en el pecado, obvio que sus hijos cuando lleguen a cierta edad van a correr ahí. ¿Por qué? No porque el diablo se los llevó, el diablo se los robó. No, usted los llevó, usted los metió ahí. Usted lo permitió. Entonces, por eso Dios nos llama y nos hace hoy la invitación, vuelve a tu primer amor, aquel cristiano celoso de la palabra de Dios, aquel cristiano reverente, aún en la iglesia reverente. Hoy en día no voy a decir todas las iglesias, pero en muchas ya parecen centros sociales, un club social. Ya no parece una iglesia, parece un club social. Entonces, muy importante, mis amados, que volvamos. Por eso dice, vuélvete a tu primer amor. Vuelve a estar en reverencia ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día nos toca ver que va a empezar la predicación y muchos se salen a comprar agua, se salen a comprar una soda, se salen a platicar, se salen al baño, se salen a tomar agua y se quedan platicando con otra hermana que encontraron allá en el baño o que encontraron allá afuera, y la palabra de Dios allá. O sea, estás dejando de escuchar lo que Dios tiene para ti por estar escuchando lo que el hermano o la hermana te está platicando allá en los baños, allá afuera de la iglesia. Entonces, volver a la reverencia, hermanos, volver a poner el debido respeto y la atención que nuestro Señor se merece, porque lo que vamos a escuchar es para nuestro propio bien. El consejo que Dios nos está dando es para que maduremos, es para que crezcamos, es para que estemos firmes en Él. Y si yo lo desprecio porque me salí a comprar un agua, hermano, no es un club. Si los niños en las escuelas duran 5 horas, hermanos, escuchando al maestro, media hora de recreo, pero todo lo demás están allí escuchando al maestro, hablarles, enseñarles. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo en la iglesia? Si nos está hablando el maestro de maestros, nos está enseñando el maestro de maestros. Volver, mis amados, volver al principio. Nosotros, no lo digo por vanagloriarme, pero mis padres nunca nos dejaron salir en la iglesia, nunca, no conocimos los baños. En el tiempo que estuvimos en nuestra iglesia no conocimos los baños. Hasta la fecha ni sé cómo son. ¿Por qué? Porque decía mi papá, tomen agua y vayan al baño aquí. Y ya en la iglesia, pues ya le dije, ¿verdad? Mi papá se sentaba así en una banca con mis hermanos, porque nuestra iglesia era hombres de un lado, mujeres de otro lado. Así que mi papá se sentaba con los varones, con mis hermanos, y allí no los dejaba salir. Y estaban riéndose, platicando, y les daba un coscorrón, estése quieto. Y mi mamá, acá de este lado, donde nosotros nos sentábamos, todas al rincón, y mi mamá en la orilla. Así que nadie salía de ahí. Entonces, pero hermanos, pues eran 2 horas las que estábamos allí. 1 hora alabando a nuestro Dios y la otra hora escuchando la palabra de Dios. Entonces, está haciendo la invitación. Vuelve a tu primer amor, vuelve a esa devoción por escuchar la palabra de Dios, vuelve a estar con esa reverencia ante la palabra de nuestro Dios ahí en tu iglesia. Sea un ejemplo para aquellos que llegan nuevos a la iglesia, sea un ejemplo para aquellos recién nacidos en el evangelio, que sigan tu ejemplo. ¿Cómo?
de una persona ordenada, de una persona que respeta la palabra de Dios, de una persona que es ayuda para sus pastores, porque mire, el que usted no se pare, el que usted esté ahí en reverencia, escuchando la palabra de Dios, le ayuda bastante al pastor. Yo ayer les decía ahí en la iglesia, y muy cierto, hermano, me desespera verlos durmiéndose, porque es domingo y son las 4 de la tarde. O sea, nuestro culto es a las 3 de la tarde, no lo tenemos en la mañana, como para que vayan todos desvelados y soñolientos. Claro que los que están trabajando, eso sí, mis respetos, porque hacen un gran esfuerzo por irse de sus trabajos y llegar a la iglesia. Mis respetos para esas personas esforzadas y valientes que después de terminar una jornada de 8 horas o de 12 horas, lleguen a la iglesia. Es de aplaudirles por su esfuerzo, pero aquellos que sabemos que están en casa, que no trabajan y que se estén durmiendo en la iglesia, mi amado hermano, es de ir y decirles, vaya a lavarse la cara, vaya y lávese la cara. ¿Cómo es que no trabaja? Y el culto es a las 3 de la tarde y se está durmiendo. ¿Qué pasa? Entonces, mis amados, este es un llamado a la iglesia, dice la iglesia ardiente. ¿Ardiente qué? Ardiente en el espíritu, deseo ardiente por escuchar la palabra de Dios, deseo ardiente por ser llenos del Espíritu Santo, deseo ardiente por trabajar en la obra de nuestro Dios, que decíamos, si un vaso de agua le das al predicador, tú eres bienaventurado, porque nosotros que estamos hablando mucho allí en el púlpito, a veces necesitamos estar humectando la palabra de Dios y gloria a Dios por aquellos hermanos, ¿verdad?, que tienen esa gentileza de... Mi hermana Esther Hernández era una de ellas, que siempre llegaba con un bote de agua y me lo ponía ahí en el púlpito o me lo llevaban ahí a mi lugar. Dios bendiga a mi hermana que siempre llegaba con esa agua allí y me la dejaba ahí en mi lugar. Entonces, eso es lo que está diciendo el día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Sí, es el día feriado, sí. Entonces, eso está hablando, dice, arrepiéntete. O sea, si tú eres alguien que ya dejó de buscar el Espíritu Santo, que ya dejó de buscar los dones, que ya dejó de buscar los talentos, que tienes un talento pero que no lo quieres trabajar, entonces a ti te hace el llamado, dice, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que tú hacías al principio. ¿Para qué? Y luego nos dice la recompensa, el por qué Dios quiere que volvamos, hermanos, a hacer aquello que hacíamos al principio. Hoy se ve mucho desorden, pero qué importante que usted y yo que nos están escuchando en esta hora y que el Espíritu nos está enseñando esto y nos está recordando y nos está diciendo, vuelve al principio, vuelve cuando todo era reverente, cuando todo era todo en orden. Si había quien hablaba en lenguas, era todo en orden. Entonces, había interpretación de lenguas y había todo en orden. Entonces dice, vuelve a ser celoso de las cosas de Dios, vuelve a tener el respeto, el lugar a donde tú vas a escuchar la palabra de Dios. Nos toca ver a veces hermanas que llegan a la iglesia y empiezan a sacar los fritos, la coca para el niño, los dulces, los cacahuates, y los juguetes, mi amado hermano, a sacarles juguetes para que estén allí. Y luego esos niños, pues el otro niño quiere también el juguete y el otro niño quiere irse a la otra banca para jugar con ese niño, con los juguetes. Mi amado, para eso no es la iglesia. Y usted no puede enseñar así a sus niños porque van a crecer así. Van a crecer que ahí en la iglesia se puede hacer todo eso, mi amado. Y al rato va a ser una competencia de juguetes ahí. Entonces, muy importante, mis amados hermanos, Dios nos hace la invitación a que volvamos al primer amor, a que volvamos a esa reverencia por escuchar la palabra de Dios, que nada nos distraiga para escuchar la palabra de Dios. Siempre le hemos dicho a los hermanos, a las hermanas más que todo, no deje dormir a su niño en la casa, para que cuando llegue a la iglesia se duerma. Porque a veces, hermanos, preferimos que se duerman en la casa para que nos dejen a nosotros hacer todo lo que tenemos que hacer y decimos que padre, se durmió el niño, voy a hacer todo el que hacer, pero va a la iglesia y el niño trae la pila a todo lo que da y anda corriendo por todos lados y no la deja escuchar. La mujer tiene mucha sabiduría. Dios la coronó con mucha sabiduría a la mujer. Usemos la sabiduría para cuando estemos en la casa de nuestro Dios.
use sabiduría, mi amada hermana. La tenemos. El hombre no tiene, pero, o sea, no tiene nuestra sabiduría. Sí tiene su sabiduría, el hombre, pero no la habilidad o el talento que tiene la mujer para poder edificar, porque la mujer edifica. ¿Qué quiere decir? La mujer enseña a los hijos, porque es la que está más con los hijos. Entonces, el día de culto no lo deje dormir en casa, déjelo que se canse, para que cuando llegue a la iglesia, estoy hablando de niños pequeñitos, de niños chiquitos, puedan dormir en la iglesia y usted pueda escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice, arrepiéntete. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, al que llegue hasta el final, al que venciere todo eso que estemos hablando, dice, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjese bien, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de nuestro Dios. Así que bien importante, mis amados hermanos, que usted y yo venzamos y nos va a dar a comer del árbol de la vida, que el día de hoy ya estamos comiendo de ese árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el árbol de la vida, dice aquí. La iglesia continuó hasta el año 64, dice en la primera persecución de Nerón. Hoy, dice, permanecen unas ruinas de 6 kilómetros de diámetro. Como hemos avanzado, la carta se dirige al pastor, no al conjunto de los creyentes. Le recuerda que tiene las 7 estrellas en su diestra, que son los ángeles, que aquí se llaman estrellas, protegidos por Dios. A veces, dice aquí, en la Biblia se usa esta comparación para destacar las cualidades de los siervos de Dios que brillan y dan luz. Que allá en Daniel 12:2 decíamos que dice, los entendidos resplandecerán y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Para aquellos los que enseñamos la palabra de nuestro Dios. Dice aquí Adela Zavala, dice, amén. Yo me gozaba grandemente junto con mi madre cuando todavía la tenía en las confraternidades, cuando tocaba en tu iglesia. ¡Qué bendición! ¡Ay, gracias, Adela! Gracias, sí, estuviste ahí con nosotros en las confraternidades. Es algo muy bonito las confraternidades, porque dice la palabra de Dios, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Entonces sí, era algo muy precioso estar ahí todos en nuestra iglesia y ver tanta mujer esforzada, gozándose en la presencia de nuestro Dios. Es algo maravilloso. A mí me fascina, me goza ver a las personas atentas a la palabra de Dios, que están disfrutando de ese árbol de la vida, que es la palabra de Dios, que la están disfrutando y que la están escuchando. Es lo más bonito que pueda haber. Así que dice, yo conozco tus obras, dice, y tu trabajo espiritual. Era muy importante el evangelismo, el trabajo de los maestros y el trabajo creativo de la obra social. Tenían paciencia, virtud para sobrellevar las persecuciones, deshonras, injusticias, pruebas, debilidades y sufrimientos. No toleraba el mal dentro de sí misma. No puede soportar a los malos y aborreces a los nicolaitas. Le está diciendo, fíjese, tú que soportaste las persecuciones, las pruebas, las injusticias, las deshonras, las debilidades y sufrimientos. Eso es lo que sufría al principio la iglesia cristiana, hermanos. Pero ahora se le llama la generación cristal. ¿Ha escuchado que ahora sí se le llama a esta generación? La generación cristal. ¿Por qué? Porque hoy ya no aguantan nada. Hoy ya no soportan nada. Hoy si el pastor le llama la atención a alguien o dice algo, ya no van a la iglesia. Entonces ya no quieren que se les exhorte ni que se les diga nada. Dice aquí nuestra hermana Noemí, sí le dije a Luz que así las hiciera con el Junior, que no lo deje dormir en su casa para que en la iglesia no le delata. Es cierto, mi hermana, así lo hacía usted también con su niño. Yo recuerdo que así lo hacía usted con su hijo.
Y qué bonito que usted le aconseje así a Lucy, que le diga, no dejes dormir al Junior, para que pueda dormir en la iglesia. El Junior, hermano, es de meses el bebé, para que pueda dormir ahí en la iglesia. Por eso estamos hablando de pequeños niños, ¿verdad? No vaya a decir que no deja de dormir a su joven de 12, 14 años en la casa para que duerma en la iglesia. Estamos hablando de pequeñitos, ¿verdad? No de grandes. O usted misma que diga, yo por eso no dormí en la casa, hermana, para dormirme en la iglesia. Entonces, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco, si no vamos a tener a toda la iglesia allí dormida, porque nadie durmió en casa, pero todos durmieron en la iglesia. Dice una pastora, es que están en la paz del Señor. Entonces, no, estamos hablando de pequeñitos, esos pequeñitos que todavía no se pueden controlar muy bien. Esos hay que dejarlos un poquito así para que duerman. ¿Cuál es la recompensa, mis amados hermanos, para todos estos de la iglesia que aguantó aún la caída? Dice aquí que la caída de la iglesia de Éfeso, dice, se produce el abandono del primer amor, que significa traición, y en ese momento aparecieron entre ellos falsos apóstoles, lobos con piel de cordero, y aguantó, que hoy en día es lo que estamos haciendo, hermanos. Todo aquel que ha nacido de a nuevo, todo aquel que aún sigue viviendo en su primer amor, no se va con estos falsos apóstoles vestidos de oveja, hermanos. Y eso es lo que pasó, y eso es lo que le estaba Dios recompensando a esta iglesia, que a pesar de que se había levantado mucho falso apóstol, fíjese bien, muchos falsos apóstoles no habían abandonado su fe, no habían abandonado su gozo, siguieron adelante y no siguieron a estos falsos apóstoles. Así que dice, si tú vences, si tú logras no irte tras estos falsos apóstoles, si tú sigues ahí, hermanos, porque, ay, mi amado, hoy en día, si no le gustó la predicación o si le caló la predicación, inmediatamente deja de ir a la iglesia. Y el engaño del diablo. Dicen, yo allá en la casa escucho en YouTube. Sí, está escuchando lo que usted escoge, lo que usted quiere oír, no lo que Dios tiene para usted. Y luego después ya deja de congregarse, que al cabo usted escucha allí en el YouTube. No, es muy importante que usted no deje de congregarse, que usted permanezca hasta el final. Estas enseñanzas son nada más como una escuela de apoyo a lo que le enseña su pastor en la iglesia. Entonces, muy importante, le recompensa porque dice, no te fuiste, o sea, ¿cómo se dice? Discerniste, descubriste esos falsos apóstoles y no te fuiste tras ellos. ¿Cuál es la recompensa para esta iglesia de Éfeso? Dice, la recompensa a los vencedores, el Señor les dará a comer del árbol de la vida. Indica una relación íntima al dar de comer. Se usa el mismo término para el árbol. Dice Silón, que es con X, hermano, Silón, que para referirse a la cruz de Cristo. El pecado vedó el acceso al árbol en el paraíso. Acuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, saquémoslos de aquí, no vaya a ser que extiendan su mano y vuelvan y coman del árbol de la vida. Y puso aquellos querubines para que ellos no volvieran a entrar. Entonces, acuérdese que el pecado hizo que no comieran del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque no vencieron hasta el final Adán y Eva. No sé si Dios les tenía cierto tiempo, no sabemos, pero sí sabemos que llegó el pecado a ellos, mis amados, y perdieron la oportunidad de comer del árbol de la vida. Yo creo que hubieran sido recompensados si hubieran permanecido hasta el final, pero no fue así. Pero nos va a recompensar, dice la palabra de Dios. Pero al no ser vencidos del mar, Cristo nos permite comer de nuevo de Él. Comerán de Él cuando entren en el paraíso. Mientras tanto, pueden gustar de Cristo espiritualmente, ya que Él es el verdadero árbol de la vida. Pero la iglesia no se arrepintió y el Señor quitó su candelero de su lugar. Ya no andaba en medio de ella porque no alumbraba. Ay, hágale así, ay. Esa iglesia no se arrepintió y se le quitó su candelero y ya no alumbró más. Esperemos si nosotros no se ha quitado nuestro candelero, no se ha quitado el Espíritu Santo,
no seamos arrancados de nuestro Señor Jesucristo. Dice arraigados, hermanos, arraigados y cimentados en Jesucristo. Agárrese de la cruz de Jesucristo, agárrese bien de Él. El hablar de la cruz está hablando del árbol de la vida. Agárrese de ahí. Cristo es quien nos da vida, Cristo es quien nos da la comunión con Él hasta el día de hoy, nos da el pan de vida, que es la palabra de Dios, quien nos da vida, que nos mantiene vivos hasta el día de hoy. Y vamos a orar, mis amados, porque ya se me secó mi garganta, ando muy mala de la garganta. Se me ocurrió el sábado, el viernes, anduve limpiando mi casa y sudé demasiado, sudé mucho y se me ocurrió comer hielo, una nieve deliciosa que había comprado y que se había congelado. Y me la comí, hermanos, y abusé y luego me acosté en el aire frío y mire, lastimé mi garganta, así que vamos a orar antes de que me agarre la tos. Gracias por acompañarnos hasta el día de hoy. Esta fue la recompensa para la iglesia de Éfeso. Te daré, el que venciere hasta el final, le daré a comer del árbol de la vida. Así que vamos a permanecer haciendo el bien hasta el final, hasta que Cristo venga por nosotros. Si no, dice, si no te arrepientes, si no cambias de parecer, te quitaré el candelabro. Entonces, esta iglesia no se arrepintió. Esperemos si nosotros sí nos arrepintamos y déjese de estar viendo esos de la prosperidad, que nomás le hablan de prosperidad y de cómo hacer negocios y cómo emprender negocios y cómo hacer dinero y ven y siembra y ven y da y te voy a vender el aceite de la unción que está preparado y ya dejémonos, hermanos, y suframos la sana doctrina. Dice, porque has sufrido, sufriste y te mantuviste firme. Entonces, que así seamos nosotros. Aguantemos, ya Cristo viene pronto. Ya no nos falta mucho por aguantar todo esto. Cristo viene y la iglesia se va con Él. Así que gracias, hermanos, por acompañarnos. Búsquenos allí, si usted nos encontró por YouTube, búsquenos allí en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Así nos va a encontrar usted en YouTube. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, o en Facebook o en YouTube por CC El Buen Pastor. Así es como nos va a encontrar ahí. CC El Buen Pastor. Y bueno, aquí lunes, miércoles y viernes, dice Norma Gutiérrez Nere, porfa, ora una petición que tengo delante de los ojos de Dios. Muy bien, vamos a orar por tu petición, prima. Vamos a orar y vamos a confiar en que Dios la va a suplir conforme a su voluntad. También vamos a orar por la patrona de nuestra hermana Nena, que ella también está delicadita de salud. Y también nuestra hermana Marta, que a veces pues sí, pues ya empiezan los achaques, pero vamos a estar orando, hermanos, para que Dios sea en ustedes y les provea de lo que ustedes necesitan. Es su gracia y es su amor y su misericordia que hasta el día de hoy está con nosotros y nos concede las peticiones conforme a su voluntad. Así que bueno, búsquenos aquí lunes, miércoles y viernes a las 8:30 en Aprendamos Juntos. Oremos, mis amados. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por lo que nos has enseñado y porque nos animas en esta noche a que busquemos, Señor, que busquemos esas recompensas que tú tienes prometidos a todos aquellos que venzamos hasta el final. Dice, el que venciere hasta el final recibirá, comerá del árbol de la vida. Y yo creo que todos los días estamos comiendo, Señor, de tu palabra, estamos siendo alimentados por ti. Te pido de todos aquellos hermanos que se han alejado de tu camino, que han abandonado la fe, que han dejado de confiar en tu palabra y se han ido tras falsos apóstoles, tras falsos maestros, mi Dios. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú los vuelvas a casa, que tú les abras los ojos espirituales para que vean, mi Dios, para que vean y ábreles sus oídos espirituales para que entiendan que muchas de las cosas que aunque nos hablen con la palabra de Dios, muchas veces están transgiversidas, porque eso es lo que hizo el diablo para engañar a Eva. Y Eva es una representante de la iglesia de Jesucristo, que fue engañada, siendo transgiversada por la palabra de Dios. Así que, mi amado Señor, te pedimos en esta hora
que tú ayudes a aquellos nuestros hermanos que han sido engañados, que han abandonado la fe y que se fueron tras falsos apóstoles o maestros. Vuélveles, mi Dios, alumbra su entendimiento para que puedan ver la verdad, porque tu misma palabra dice, porque prefirieron creer a la mentira que a la verdad. Pero que en este día, mi Señor amado, volvamos todos aquellos que tal vez estábamos en ese error y que tal vez, Señor, andan tras estos falsos apóstoles. Señor, vuélveles que cambien de mentalidad, que se enamoren de ti, que vuelvan a su primer amor y que los volvamos a tener con nosotros, unidos, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Tu promesa es que les vas a dar a comer del árbol de la vida. Así que te alabamos en esta hora, mi Dios, y te damos gracias. Y en esta hora, mi Señor y Dios, te pido por la petición de Norma Gutiérrez. Tú la conoces, mi Dios, tú sabes de qué tiene ella, su petición, su necesidad. Te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú se la concedas. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso. Sabemos que tú eres un Dios que tiene, dice tu palabra, que tienes tus ojos puestos sobre los justos y tu oído atento a todo aquel que clama a ti. Nos unimos a la petición de nuestra hermana para que tú se la suplas conforme a tu voluntad. La ponemos, Señor, delante de ti para que hagas tú tu voluntad, mi Dios. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Te pedimos por la sanidad de la patrona, de nuestra hermana Nena, por nuestra hermana Marta, que tú pongas tu mano sanadora ahí donde ellos se encuentran enfermas, que tú quites todo dolor, que tú quites la infección que está, Señor, en el cuerpo de la señora Elizabeth, Padre, que tú pongas tu mano sanadora y que quites esa infección, que la arranques desde la raíz, mi Dios. Que mi hermana sea un testimonio vivo para sus patrones y puedan conocer que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios vivo que escucha a sus hijos y que, Padre, que nos concedes cada petición conforme a tu voluntad. Ponemos en tus manos a nuestras hermanas, a nuestra hermana Marta, para que tú quites todo dolor y ella pueda gozarse en ti, gozando de esa sanidad que viene de parte tuya. Si alguien más está enfermo, mi Dios, enviamos palabra de sanidad. Que se despojen de toda enfermedad, que se despojen de todo aquello que esté dañando su cuerpo en fe, mi Dios, en fe, que echen fuera toda enfermedad, que echen fuera todo aquel espíritu, porque muchas veces son espíritus de enfermedades que nosotros permitimos a nuestro cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Señor mío, restaura esos riñones, restaura, Padre mío, esos pulmones, todo aquello, Padre, que esté siendo dañado en los cuerpos de aquellos que se sienten enfermos, que sean restaurados, que sean sanados en el nombre de Jesús. Si alguien necesita un milagro, que crean, mi Dios, deposítales esa fe sobrenatural para creer que tú eres un Dios de milagros y que tu palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pon tu mano, mi Dios, en esta hora, o que nuestros hermanos pongan su mano en donde está el daño, Padre, donde sientan la molestia, donde sientan la enfermedad, donde sientan que tiene que ser reparada alguna vena, alguna arteria, algún corazón, algún riñón, Señor, algún páncreas, alguna torcedura, dolor de rodillas, oh Dios amado, falta de vista, Padre, falta de audición, mi Dios amado, que pongan su mano allí donde está la enfermedad, donde está el daño, y que crean que en el nombre de Jesús serán sanos, mi Dios, serán sanos. Ponles esa fe sobrenatural, como dijo aquel hombre, ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer y a despojarme de esa enfermedad y levantarme en el nombre de Jesús, porque necesitamos testimonios, mi Dios. Necesitamos, Padre, que tu pueblo testifique que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En tu nombre dijiste tú en la cruz del Calvario, hecho está tu milagro, hecha está tu sanidad, porque yo me la llevé en la cruz del Calvario. Te alabo en esta hora y te doy gracias.
Si mis hermanos van a hacer algo el día de hoy, han planeado hacer algo el día de hoy, dale la gracia y la sabiduría para que hagan, mi Dios, lo que han planeado hacer y puedan terminar con bien su día. Bendecimos sus hogares en el nombre de Jesús. Bendecimos sus familias, bendecimos sus trabajos, bendecimos su entrar y su salir, mi Dios. Permíteles regresar con bien a casa, mi Dios. Aquellos que salieron a trabajar, que salieron a estudiar, apártales de todo mal y líbralos de tentación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cuídense mucho, que tengan un hermoso. Ora por mi hermana, dice, padezca de artritis. Eva Torres, vamos a estar orando por tu hermana. Mimi Cabrera, dice Lucas Cabrera, vamos a estar orando. ¡Hey, Dios le bendiga, don Conrado! Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga. Juani Torres, Dios le bendiga, mi hermana. Qué bueno que estuvo aquí con nosotros escuchando. Y bueno, vamos a orar, dice, por la hermana de Eva Torres, de un fuerte dolor, y por Lucas Cabrera. Padre, en esta hora te pedimos por la hermana de Eva Torres, Padre. Pon tu mano, Señor, en cada coyuntura de esos huesos. Quita ese dolor de artritis, mi Dios. Padre, si tú sanaste manos secas, si tú enderezaste a aquella mujer que tenía 18 años encorvada, tu palabra dice que tú sigues haciendo milagros el día de hoy, porque tú eres el mismo de ayer y de hoy. Padre, en esta hora enviamos palabra de sanidad sobre nuestra hermana de Eva Torres, Señor mío. Quita toda dolencia de artritis, quita esa enfermedad de artritis, Señor, arráncala desde la raíz. Y Señor mío, que esta mujer pueda disfrutar de su sanidad, que esta mujer pueda creer que en tu nombre, Señor, tú vas a quitar toda dolencia y que ella va a disfrutar de esa sanidad que viene de ti. Igualmente te pedimos por Lucas Cabrera, que tú seas en su vida, que tú seas con él, mi Dios, que tú seas en esa petición de la cual están pidiendo por Lucas Cabrera, mi Dios, y que tu misericordia, tu amor y tu bendición sea sobre su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos hasta el día de hoy. Cuídese mucho. La hermana de Eva Herrera, hermana, es quien tiene artritis. Dice, es por Eva. Muy bien, Eva, entonces vamos a seguir orando por ti. Cree, Eva. Gracias, hermana, por la corrección. Gracias, hermana Sarita. Cree, Eva, que Jesús llevó tus dolencias y llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús, di, yo soy sana, yo soy sana, yo soy sana. Yo creo que Jesús se llevó mis dolencias. Yo creo que Jesús llevó mis enfermedades, y levántate en fe y créelo. Aunque sientas las dolencias, sigue dando gracias y sigue creyendo que tú eres sana para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro hermano Eterno Resplandor, puede orar por mí, hermanita. Me llamo Israel, tengo un pequeño problema visual y de la mente. Claro que sí, hermano Israel. Ponga ahí sus manos sobre sus ojos y sobre lo que en su mente. Mire, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y crea y aférrese a esa palabra que dice, yo tengo la mente de Cristo. Y hermano, crea que Dios puede volver la vista a usted, porque nuestro Señor Jesucristo así lo hizo. Así que ponga sus manos ahí sobre sus ojos y vamos a creer que en el nombre de Jesús, Señor, restaura esa vista de nuestro hermano Israel. Padre mío, quita todo eso que le esté estorbando, todo eso que le impida tener una visión firme, Señor, una visión limpia. Padre, quita todo aquello que estorbe para que nuestro hermano no tenga una buena visión. Señor, nosotros creemos por fe. Tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Y si mi hermano en esta hora ha puesto sus manos sobre sus ojos, esa es una obediencia de que cree que tú le vas a restaurar su vista y que vas a, Señor mío, a restaurar también su mente. Todo aquello que esté dañando el cuerpo de nuestro hermano Israel se ha echado fuera de su cuerpo, se ha alejado de su cuerpo. Lo cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y tu palabra dice
en la cruz del Calvario tú lo dijiste, hecho está Israel, hecho está Eva Herrera, hecho está Lucas Cabrera, tu milagro, tu enfermedad ha sido echada afuera y tu milagro ha llegado. Y vamos a creer en esa palabra que tú exclamaste en la cruz del Calvario y dijiste, hecho está. Créelo y será hecho. Te alabamos, mi Dios, en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Ya se nos hizo algo tarde. Así es, mi hermana, créalo, y aunque sientas las dolencias, cada vez que sientas las dolencias, créalo, 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 hasta dice resistir y huirá, hasta que reciba usted esa completa sanidad para honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan un excelente inicio de semana. Y buenos días, don Conrado, qué bueno que nos pudo acompañar aquí. Un fuerte abrazo a todos, les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el miércoles nuevamente estaremos aquí en Aprendamos Juntos. Dios les bendiga, mis amados.